ver el tema de integrales indefinidas, tema interesante, y lo definimos de esta manera. Si f de x, f mayúscula de x, es una antiderivada o primitiva de f minúscula de x sobre un intervalo y, es decir, que si derivamos f mayúscula de x, nos da f minúscula de x. Entonces, su antiderivada general sería g de x igual a esta antiderivada o primitiva f mayúscula de x más c, más la constante. Esto de aquí, esta antiderivada general, se va a denotar de esta manera. Que la antiderivada general es igual a esta integral de f evaluado en x diferencial de x. Y puede que algunos ya se hayan dado cuenta que la integral va a ser igual a esta antiderivada general, f mayúscula de x más c. Por lo tanto, lo voy a poner el igual por aquí. Y aquí hay algo que tienen que tener claro, de que calcular la integral de f de x diferencial de x, vamos a obtener, va a arrojar la antiderivada general. Si cuando hablábamos o cuando se estudiaba antiderivada o antiderivada general, ya teníamos la antiderivada. Y con ello derivábamos esa antiderivada y nos arrojaba f minúscula de x. Y decíamos, esta función es antiderivada de f minúscula de x. Ahora no, ahora vamos a tener f minúscula de x, lo vamos a integrar y vamos a obtener la antiderivada general. A lo que este de aquí, esta integral, lo podemos leer de esta manera. La integral indefinida de f evaluado en x diferencial de x. Una cosa que quiero acotar es que este símbolo que estoy señalando se le llama símbolo de integración, que además fue introducido por el gran matemático alemán Leibniz, contemporáneo con Isaac Newton, en el siglo XVII. Y ellos dos tuvieron una gran disputa académica sobre el cálculo infinitesimal. Y ahora una parte muy interesante que tenemos que entender. Con respecto a la definición dada sobre la integral indefinida, se tiene que la derivada de la integral f de x diferencial de x va a ser igual a f minúscula de x. Pero aquí vamos a analizar antes de llegar a ese resultado, para que se den cuenta. Pueden observar aquí arriba que la integral es igual a f mayúscula de x más c. ¿Sí? Este sería c, una función constante. A lo que vamos a poner este f mayúscula de x más c aquí. Reemplazando, ahora sería la derivada de f mayúscula de x más c. Y aquí es simple. Recordando reglas de derivación. La derivada vamos a hacerlo por separado a cada función. Primero, la derivada de f evaluado en x, que nos va a arrojar por definición la derivada de f mayúscula de x, acá arriba lo pueden notar, es igual a f minúscula de x. Ya tenemos f minúscula de x. Pero ¿qué pasa con la constante? Por las reglas de derivación, la constante se hace cero y a lo que nos queda solamente f minúscula de x. Y ya está. Ya tenemos ese resultado que nos ayudará a entender algunas propiedades de la integral indefinida. Vamos a poner aquí entonces algo que vamos a tener que relacionar y entender, que la derivada de la integral indefinida va a ser igual a f de x. Ahora, tres cositas más que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que la integración indefinida es el proceso de hallar la integral indefinida de una función. Otra cosita más. En toda integral indefinida, a f de x se le llama función integrando y a x variable de integración.
Y por último, el dx es diferencial de x, ¿sí? E indica cuál es la variable de la función que se integra. Vamos a ver ahora algunas propiedades de integral indefinida. Muy bien, ahora vamos a ver las propiedades de la integral indefinida y vamos a ver este primer teorema, que nos dice: la integral indefinida de la suma o diferencia de dos o más funciones es igual a la suma o diferencia de sus integrales. ¿Qué me quiere decir esto? Y lo vamos a expresar matemáticamente, de esta manera, que la integral indefinida de la suma o diferencia de dos o más funciones f su índice 1 evaluado en x más menos f su índice 2 evaluado en x, diferencial de x, va a ser igual a la suma o diferencia de sus integrales, es decir, esto de aquí, que es la integral indefinida de f su índice 1 evaluado en x, diferencial de x, más menos la integral de f su índice 2 evaluado en x, diferencial de x. Y ahora vamos a demostrarlo. Vamos a ver que efectivamente este primer miembro de la igualdad es igual a este segundo miembro de la igualdad. Demostración. Y lo que se va a hacer sencillo: realizar la derivada del primer y segundo miembro de la igualdad. Y nada más vamos a hacer para notar que efectivamente son iguales ambos. Primero, la derivada del primer miembro, es decir, esto de aquí. La derivada de la integral indefinida de f su índice 1 evaluado en x más menos f su índice 2 evaluado en x, diferencial de x, con respecto a la variable x. Y aquí viene a aplicar lo que he hablado anteriormente. Pueden retroceder el video y se pueden dar cuenta que la derivada de la integral indefinida de f de x nos da f de x. Ahora, por esa definición, la derivada de la integral indefinida nos va a dar la misma suma de funciones. Es decir, esta. Suma o diferencia, ¿sí? Entonces, ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora vamos a hacer la derivada del segundo miembro. La derivada del segundo miembro de la igualdad va a ser igual a esto de aquí. Recordando una regla de derivación, que la pongo aquí abajo, nos dice que la derivada de la suma o diferencia de dos funciones es igual a la derivada de f de x más menos la derivada de g de x. Y eso es lo que se aplicó aquí. Ahora aplicamos lo que se aplicó en la derivada del primer miembro, ¿no? Por ende, tenemos que de la derivada de esta integral indefinida va a ser f su índice 1 evaluado en x más menos la derivada de esta integral indefinida va a ser igual a f su índice 2 evaluado en x, donde efectivamente nos damos cuenta que esta derivada del primer miembro de la igualdad es igual a la derivada del segundo miembro de la igualdad. Por lo tanto, como la derivada del primer miembro y segundo miembro son iguales, queda demostrado el teorema 1. Este es el primer teorema que nos ayudará a calcular la integral indefinida de una función. Teorema número 2. Ahora vamos a ver el teorema número 2, que nos dice que el factor constante se puede sacar fuera del signo de integración, es decir, si k es igual a una constante, entonces matemáticamente se expresa de esta manera. Entonces diríamos que la integral indefinida de la constante por una función f de x diferencial de x va a ser igual a la constante por la integral indefinida de la función f de x diferencial de x. Nada más eso, ¿sí? Eso es el teorema número 2, del cual vamos a realizar su demostración para notar que ambos miembros de la igualdad son iguales. La demostración, como en el otro,
vamos a realizar la derivación de ambos miembros de la igualdad. La derivada del primer miembro, sin ninguna dificultad, tenemos la derivada de la integral de la constante por la función f de x. Ahora, aplicamos lo que se dedujo de la definición de la integral indefinida y tendríamos la constante por la función f de x. Ahora vamos a ver la derivada del segundo miembro de la igualdad, que sería esto de aquí. Pero antes de seguir, vamos a recordar una regla de derivación que nos dice con respecto a la derivada del producto de una función por un escalar, o sea, por un número real. Siendo esto, si y es igual a k, donde k es una constante, por g de x, entonces la derivada de y, que sería una función, y esa función es igual a esto de aquí, con respecto a la variable x, sería igual a k, a la constante, por la derivada de g de x, donde vemos que aquí sale afuera la constante. Por ende, aquí también se sacará la constante afuera y nos quedaremos con la derivada de la integral indefinida de f de x. De esta manera. Y sin ningún problema ya tendríamos esto de aquí, ¿no? La constante por f de x. Donde podemos concluir diciendo, por lo tanto, como la derivada del primer y segundo miembro son iguales, queda demostrado el teorema número 2. Y hasta aquí el video y hasta la próxima.